de Salomón. Los gnósticos, algunos han comprado, que yo no lo compraba, que iba a ser útil. Acá un dibujo que hay por ahí, que no lo entiende ni Mandrake, sobre el templo de Salomón. Y resulta que esa es una ilustración que hay para los gnósticos, no para ningún otro, para los alquimistas del templo de Salomón. El templo de Salomón es el templo del ser interno. Se equivocan los que leen las Sagradas Escrituras en una forma literal, a la letra muerta, y creen que ese templo lo construyeron un poco de gente. En una ocasión un hermano me decía, que espero que si está en el salón no se sienta aludido, que por qué nosotros en las cadenas gritábamos tanto, que las Sagradas Escrituras decían que cuando estaban construyendo el templo de Salomón lo hacían en silencio. Este hermano había leído en una forma literal. El templo de Salomón tiene una serie de aspectos que aquí pues yo le pedí al hermano que hizo el dibujo que lo pintara así, pero esto tiene, como le digo, una serie de aspectos que es necesario conocer para poderlo construir. Salomón es una leyenda, que existió un hombre iniciado que llamó Salomón, no lo desconocemos. Pero a mí me da un poco como hasta tristeza cuando el vicario de la iglesia gnóstica que salía de la directiva pasada se paraba en el altar y decía invocación del venerable maestro Salomón. Los hermanos no entendían en absoluto que la invocación de Salomón es una invocación que nosotros le hacemos a las 10 partes autónomas del ser, que son los 10 sefirot. No es un maestro que llamó Salomón, y si lo hubo, que fue el que escribió el Cantar de los Cantares, fue un maestro de los tantos que han pasado por la vida, pero no se refiere la construcción del templo de Salomón a ese Salomón o a ese maestro. Salomón es el ser interno de nosotros, y ese templo hay que construirlo, porque si no lo construimos, nosotros no nos podemos hacer presentes ante logos con una obra hecha. Continuamos con aquello. La construcción del templo de Salomón tiene 7 órdenes. La primera, eso no está escrito aquí porque entonces no vale la pena, solo les presentaríamos el cuadro y ya salía. La primera, negación, que es la muerte de la personalidad. La segunda, renunciación. La tercera, santificación. La cuarta, organización. La quinta, castidad. El verdadero mandamiento de la vida, no matar, es la castidad. Porque lo peor que uno puede hacer en la vida es matar el esperma sagrado para satisfacer pasión. La sexta, amar a Dios sobre todo, lo que en el decálogo es primero. En el otro es amar a Dios. ¿Por qué amar a Dios sobre todo en el sexto? ¿Quién me lo dice? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas no fornica nunca en la vida.
¿Me entiende el Lauterio? Había entendido. El que quiera amar a Dios sobre todas las cosas y lo quiere demostrar, nunca en su vida fornica. Jamás. Porque ahí está demostrando que no lo ama. Porque solo a través del esperma sagrado llegamos a Dios. Y el séptimo, amar al prójimo, que es el segundo mandamiento. ¿Por qué el séptimo, amar al prójimo? ¿Quién me lo dice? Porque el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, o primero, es amar sobre todas las cosas del prójimo como si, ¿verdad? El que hurta es un enemigo del prójimo. Algunos decían, pero ¿qué es? Si se me roba un tamal o una yaca. ¿Qué no es eso? Es robarle el honor a las personas. Robarle lo más sagrado que una persona tiene. Ese es un hurto que se compagina con el octavo, los falsos testimonios. Lo que estamos diciendo que están haciendo los hermanitos del movimiento gnóstico, que se dicen ser más gnósticos que Samael, que están robando el honor al pueblo gnóstico, al pueblo que se está regenerando, bajo las consignas precisas de Caifás. Ni siquiera salió un Judas que traicionó a Samael, salió un Caifás que alzó las multitudes contra el Cristo. Porque el Cristo es este pueblo que respeta y ama a Dios y quiere entregarse al servicio de la humanidad. Que sepa ese Caifás lo que está haciendo. Quisiera que no haya caído en cuenta, se lo estamos diciendo. Si vive, vive, y si murió, que responda por sus hechos. Porque eso fue lo que sembró en la psiquis de unos ignorantes, imbéciles, que han creído que el movimiento gnóstico es dueño de la gnosis, y la gnosis es el Cristo, y el que traiciona, el que denigra a los hermanos, le roba el honor a los hermanos, es un Caifás, es un traidor, es un perverso que no tiene derecho a la luz. Lamentablemente decimos esto, duélale al que le duela, porque tenemos esa misión de desenmascarar a los traidores bajo el solemne, veredicto solemne en la conciencia pública, como lo dijo el maestro Samael. Él lo decía ya, y nadie imaginaba que esos traidores peores estaban ahí, hombro a hombro con él, sentados en la misma mesa directiva con él. El templo de Salomón hay que levantarlo ya, es inaplazable. Los hermanos serios, responsables, que verdaderamente quieran acompañarnos en un éxodo, tienen que proponerse ya hacer ese templo de Salomón. Cuenta la historia que el templo de Salomón lo empezaron a hacer un grupo de personas. El uno ponía una palada de arena, el otro ponía una paca de cemento, el otro ponía un bloque donde no era, y se formó la confusión más grande y nadie podía hacer el templo. Hasta cuando llegó un ingeniero que sabía y se hacía obedecer de todos aquellos que construían. Y la historia no sé si lo dice como es, pero él tuvo que sacar a todos ellos, los que lo querían construir y lo que estaban haciendo era dañándolo, y poner ingenieros nuevos bajo su dirección. Y ese ingeniero se llama Irán-Abib. Irán-Abib no es otra cosa más que el Cristo. ¿Y sabe cuáles las principales piezas que debemos de ponerle a la construcción del templo de Salomón? Primero, son 7, que ustedes, algunos las conocen, pero es bueno que las anoten. Primero, hacer el templo de la familia, que corresponde al arcángel Gabriel. Segundo, hacer el templo de la medicina, que corresponde al arcángel Rafael.
son sitios que tiene la estructura del templo y que se distribuye para que cada uno de estos principios sabios actúen allí y ordenen toda la estructura del templo. El tercero es construir el templo de Uriel. El cuarto, construirle el templo del altar a Michael. Eso lo saben ustedes. El quinto, construirle el templo a Samael. El sexto, construirle el templo a Zachariel. Y por último, construir el altar de Orifiel. Todos lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para construir el templo, por ejemplo, a Uriel? ¿Dónde le ponemos los bloques, la arena? ¿Dónde le hacemos el altar? Desarrollando la facultad de la humildad y del amor. Estamos haciendo el templo a Uriel. Desarrollando la facultad de una familia organizada, de un hogar organizado, se le está haciendo el templo a Gabriel. Desarrollando en nosotros la justicia, dejar la codicia, la envidia y el egoísmo, le estamos construyendo el templo a Zachariel. Y entregándonos a un trabajo ordenado en la decapitación del ego, le estamos construyendo el templo a Orifiel. Son las primeras cosas que tenemos que reparar de ese templo. Pasaríamos horas, quizás días aquí hablando de esto. Luego tenemos que tener 4 elementos básicos que se debe de organizar en la construcción del templo. Esos 4 elementos corresponden a los 4 éteres que constituyen nuestro cuerpo vital. El éter de vida. Lo adquirimos nosotros y lo manipulamos, lo ejercemos con la respiración, con los ejercicios rúnicos, con la vida al aire libre. Nos estamos nutriendo del éter de vida. Es decir, son cosas que ¿quién no las puede hacer? Segundo, sabiendo hacer una combinación alquímica y alimenticia, o dijéramos alimenticia y alquímica. ¿Cuántos hermanitos se hacen por ahí detrás de la mesa y se emborrachan para que no lo veamos nosotros y no se están dando cuenta que eso que están haciendo no nos importa a nosotros, le tiene que importar a él porque no es un sincero estudiante? No se da cuenta que una bebida alcohólica altera todo el funcionalismo del organismo, se autoenvenena y luego resucita toda aquella gama de elementos infrahumanos que ya quizás hasta había eliminado. ¿Cuántas personas habemos? Y digo habemos porque uno en las carreteras por ahí en ocasiones se tiene que comer cosas que verdaderamente serían sumamente nocivas. Pero no tomen ustedes como ejemplo lo que hemos hecho de ayer hacia atrás, porque tenemos que partir de ahora para que este templo nos sirva. Las únicas personas que van a ser llevadas al éxodo deben de llevar un cuerpo lo mejor estructurado.
en eso casi se acercan los hermanos vegetarianos. Esa estructuración del cuerpo es porque hablamos ayer del estrés, hemos hablado de unas autointoxicaciones que uno tiene, y todo eso lo tenemos que ver como una tabla de salvación, hermanos. Hagámoslo por Dios, hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo por una obra que nosotros queremos entregar lo más perfecta posible. No destruyamos más este pobre cuerpo. Entonces, el éter químico es un proceso que hace el mismo organismo para prepararnos para continuar viviendo. Si a nosotros se nos corta la vida por un descuido o por una imprudencia, a nosotros nos corta la vida antes de tiempo, cuántas cosas sin hacerse nos quedan y somos culpables nosotros de eso. Porque si yo me muero en este momento, me llegó la muerte, porque Dios la ordenó, bendita sea la muerte, llegó. Pero que no sea por un descuido mío, por una adulteración que yo haga en las funciones biológicas de este pobre cuerpo. El éter lumínico, queridos hermanos, tenemos nosotros que aprenderlo a manipular, a manejar mediante la autoobservación, mediante la ubicación, mediante la constante percepción de sí mismo. El éter lumínico es una función de la madre en nosotros. La persona que se descuida, no le presta importancia a la autoobservación, a aquel momento, a ese instante, le está quitando el derecho que la madre lo ayude, porque es la madre la que le dice, hijo mío, despierte. ¿Sabían ustedes? Que es la madre la que a todo momento le dice, mi hijo, despierte, pero el hijo, suelta para el otro lado y sigue roncando. Así como la mamá física le dice, mijito, levántese que tiene que desayunar, bañarse, se hace. La madre divina le dice, hijo mío, está durmiendo, está dormido. Ese es el éter lumínico, que es una sustancia bioelectromagnética de tipo electrónico. Es una función de la madre en nosotros. Si somos fieles discípulos de nuestra bendita madre, hagámosle caso. Cuando uno está por ahí sumido en una inconsciencia y despierta, debe acordarse, madre mía, gracias, me despertó. Me hizo caer en cuenta que estoy pensando bobadas, haciendo cosas como el sonámbulo. El éter reflector lo manejamos nosotros mediante la mística. La adoración y la contemplación es una función del Cristo íntimo. Es cuando se empiezan a mover los electrones de todos nuestros átomos y nos ayudan a adquirir la luz. Entonces, queridos hermanos, yo entiendo, y no me voy a extender tanto, que para muchos les va a ser muy difícil entender todo esto, pero por favor, pongamos en ejercicio lo que ya conocemos. La observación, la autoobservación, la disciplina en la comida, la respiración, para que esos 4 éteres puedan hacer una función positiva en nosotros. Fuera de esto, el templo de Salomón, de ese Salomón interior, tiene 10 funciones que nosotros tenemos que ejercerlas y se corresponden al cemento unitivo que Dios utiliza para la creación del mismo cuerpo. Nos queremos referir y decimos cemento porque la palabra cemento viene de cemento. Y parte de la nota más densa de la escala musical
para constituirse en lo que conocemos nosotros como el árbol sembiótico. Nosotros tenemos que conocer que el kéter de nuestra estructura actúa desde la glándula pineal. Desde esa glándula pineal, que es la reina de todas las glándulas endocrinas. Que cuando nosotros estamos sumidos en un estado de inconsciencia o emocional, la glándula pineal se carga de las neuronas que procesan los pensamientos negativos de la mente terrena. Debemos de mantener la mejor actitud para que la glándula pineal, ese loto de los 1000 pétalos que el maestro Samael dice, tenga una atmósfera que se conecte directamente con las alturas de nuestro absoluto interior, que nos comunica con nuestro kéter interno. Y la forma de despertar, nadie puede despertar si la glándula pineal está agobiada por una cantidad de elementos nocivos, venenoquilianos, que originan los pensamientos nocivos y morbosos. Posteriormente viene ese centro motor, ese centro que ni lo tenemos que deportar con movimientos y con cosas negativas, ni lo tenemos que dejar llegar a la inercia, porque allí está la sustancia o el elemento o el átomo que corresponde al Cristo, que es el que nos mantiene en una constante actividad. Es necesario que nosotros comprendamos y estudiemos las obras del maestro Samael para que veamos las funciones que cumplen, y esto lo encontramos en la invocación del sabio. Las funciones que cumplen los 10 sefirotes en nosotros, y que uno cree que el Padre de nuestro íntimo esté en el absoluto, no nos damos cuenta que está en la glándula pineal, y que el Cristo está allá, y no nos damos cuenta que está en el centro motor, que el Sacratísimo Espíritu Santo está por allá, o quizás lo vemos ya desde el punto de una energía, y no nos damos cuenta que está en el centro emocional. Y que justamente el centro emocional es uno de los centros más desequilibrados que tenemos, debido justamente a esa falsa personalidad y a esa gama de elementos nocivos que conocemos como el ego. El templo de Salomón hay que construirlo, y la construcción de él tiene que estar bajo la regencia o la directriz de Iranavid, que es el Cristo. Él es el que ordena qué es lo que sobra, qué es lo que falta, después de tenerlo construido, cómo es que se va a blanquear. Uno dice, bueno, este cuerpo, yo no valgo nada, eso es cierto. Como personalidad no vale nada, pero como cuerpo es tan divino y físico como el alma. No es justo que una persona viva una vida descompuesta. Si está trabajando, lógico que tiene que estar engrasado, tiene que estar sucio. Pero tiene que comprender que a ese cuerpo hay que darle aseo, que a ese cuerpo hay que darle medicinas sanas, que a ese cuerpo hay que darle un alimento adecuado, que a ese cuerpo hay que darle prana, que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la transmutación, que ese cuerpo hay que nutrirlo con la inspiración, que a ese cuerpo hay que nutrirlo con la oración, que a ese cuerpo hay que darle un descanso justo, que a ese cuerpo hay que repararlo como la máquina más preciosa que podemos tener del costo más elevado. Entonces, queridos hermanos, no piensen ustedes ninguno, Dios quiera que así sea, que lo vamos a presentar ante los días que están preparando un éxodo, lo vamos a presentar ahí todos guarapados ahí, todos unos harapientos, y que vamos a tener derecho a un éxodo. No es así. Necesitamos vivir una vida pulcra, una vida decente, una vida de cristianos, andar con la cabeza en alto,
no andar por ahí todos encogidos, como que es que materialmente no tenemos fuerza ni para levantar la cabeza. Tenemos que luchar hasta el último momento de nuestra existencia, porque la meta de nosotros es llegar con la corona hasta la estación. Queridos hermanos, con esto solo les quiero decir la importancia de una organización en nuestra vida. No es justo que en los hogares gnósticos existan los carajazos y los te pego y los pedarullos de hierro, o vivir hiriéndose la susceptibilidad los unos a los otros, porque están dañando nada menos que los éteres, que son los que nos van a tener una actividad espiritual en concordancia con una actividad física. Esto para no entrarnos tanto en materia, para hablar de los tauas, que son vibraciones. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de estudiantes gnósticos. Hemos venido insistiendo hace un tiempo en que partamos desde la uniformidad de nuestras túnicas. Hay personas que tienen las túnicas negras y no se dan cuenta, como que no les importa presentarse al santuario con una túnica que no concuerda con el color real que debe ser. Otros andan con unas túnicas verdes que ni siquiera no corresponde a ese azul que debe ser la túnica. Queridos hermanos, no queremos seguir viendo este desorden, porque eso no lo hacemos por el bien mío, lo estamos haciendo por el bien de ustedes, de ese trabajo. Esa túnica es el vestido del alma. Debemos de tener una túnica acorde con las condiciones y con el color que necesita y que ha sido ordenado por la venerable logia blanca. Acuérdense que cuando uno asiste a un templo en lo interno, asiste con la túnica que tiene, y si no lleva esa túnica en concordancia con el ordenamiento que hay, los guardianes no lo dejan entrar, porque va vestido con otro color que no corresponde. Las sandalias. Algunos creen que nosotros nos metimos en su vida privada, pero mechudos, hombres mechudos, melenudos, no lo aceptan en los templos internos. Ni los aceptamos, los guías de la humanidad no los aceptamos, porque el hombre debe estar como macho. Ni aceptamos tampoco